base en qué? Sí. En las palabras, ¿cierto? En significantes. ¿Cierto? Entonces, el papá, en última instancia, es un significado. ¿Me hago entender o no me hago entender? Ese es su significante. Entonces aquí puede estar un papá, un tío, un abuelo, un hijo, la misma mamá, que la mamá tuvo un papá, ¿cierto? ¿Estamos hasta allí? Entonces cuando hablamos de forclusión, ¿qué es lo que se forcluye? ¿Ah? Este lugar queda vacío. Hacia allá papás, tíos, abuelos, mamá, etcétera, pero este lugar queda vacío. No hay significante en nombre del Padre. ¿Cierto? Hasta allí está claro. ¿Sí? ¿Sí o no? No, profe, ¿cómo? ¿Por qué quitó esa palabra de...? Porque está forcluida. ¿Cómo era la palabra? Fluida. Por eso. Ya lo entendí. ¿Ya? Bueno. Entonces verán. Como este está forcluido, parece un hueco, que no es el hueco de la castración, sino un hueco simbólico. ¿Eso a qué lleva? Por ejemplo, voy a hacer un conjunto. ¿Qué será ese conjunto? ¿De qué? De vocales. No, vocales. El significante del nombre es lo que nomina. Por eso llevamos el apellido paterno. Sí, es lo que nos nombra, nos separa de la madre. Por eso está el apellido del padre y luego el apellido de la madre. ¿Sí? En personas y seres humanos normales, ¿no? Hoy en día ya está que el papá oye al papá y que yo no pongo el nombre de mi papá porque mi papá me pegaba, entonces ponga usted primero el suyo y cuando no el apellido de la mamá. Es otra cosa. En seres humanos normales está el apellido del padre, ¿cierto? Y viene el apellido de la madre, ¿no? Entonces el padre es el que nomina. Pero cuando no tan normal es también cuando no reconocen al hijo o eso, ¿no? También. Entonces acá, si yo les digo un conjunto de letras, ¿hay letras? Sí, hay letras. Pero también hay números. Entonces un conjunto de números no es un conjunto de números porque hay letras. Entonces aquí ¿qué falta? La nominación, ¿cierto? Entonces cuando falta el significante en nombre del padre, la estructura se desestabiliza, toda la estructura. ¿Ya? La estructura es un conjunto. ¿Listo?
Nosotros tenemos un conjunto de ¿qué? De significantes, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestra representación simbólica todas las palabras que hemos aprendido en el transcurso de la vida, ¿ya? Pero esas se articulan en torno a un significante primario, ¿cierto? Entonces, después de un significante 1, ¿qué sigue? Significante 2, ¿cierto? Después, significante 3 y así sucesivamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el 1 no está? Se desestructura todo esto. Ya quiero otro sentido. ¿Estamos hasta allí? Entonces, el significante en nombre del Padre es el significante primordial, digamos así, ¿ya? Que en la psicosis, como no está, entonces se nos desestructura todo, ¿sí? Y como se desestructura todo, el universo simbólico del sujeto también se desestructura. ¿A dónde nos lleva esto? Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Cómo? Un nombre, el significado de conocer un nombre. Un nombre de una persona. ¿Qué es eso? Una cara, un rostro. Un rostro. Sí. Mira, no mire. ¿No ha parecido en tus sueños? ¿Qué es eso? Una alguien. Sigue siendo un rostro, ¿no? Sigue siendo un rostro, solo que no Sigue siendo un rostro, pero desestructurado, ¿cierto? Lo mismo pasa con la personalidad psicótica, ¿cierto? Tiene todos los elementos, pero de forma desestructurada. ¿El yo también es desestructurado o no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En la psicosis hay dos cosas. Hay una desestructuración a nivel significante, es decir, a nivel de las representaciones. ¿Eso es una representación? Sí. Y hay una desestructuración a nivel del goce. Porque el falo, que es el que organiza el goce, no hay. Entonces, frente al falo todos organizamos la satisfacción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el falo es lo que perdimos y entonces es lo que tendemos a buscar para recomponer, ¿cierto? Los hombres estamos más fijados a la lógica fálica que las mujeres. ¿Sí? Las mujeres, muchas no están ligadas al goce fálico, pero aún así el falo es el referente, ¿cierto? Usted puede decir, mi papá es un violento, yo quiero ser como mi papá, ¿cierto?
es el referente, pero usted también puede decir, no, es que mi papá sí es lo peor, yo no quiero ser como él, pero igual es el referente, ¿cierto? En ese mismo sentido, el falo es el referente frente a los diferentes tipos de satisfacción que tenemos, ¿listo? Ya sean fálicos o no fálicos, es el referente, ¿ya? En la psicosis, como no hay castración, no hay falo, porque el falo, recuerden, es una pérdida, ¿cierto? Entonces, como no hay esa pérdida, se da un goce desmedido. ¿Qué quiere decir un goce desmedido? Nosotros tenemos un goce limitado, ¿sí? Entonces a usted, por mucho que le peguen y le gusta que le peguen, la pareja llega a un punto donde se va a aburrir y va a decir, ya no quiero más esto, ¿sí? El goce es limitado. En la psicosis no está limitado. Eso lleva a diferentes formas de satisfacción frente al cuerpo, ¿no? A nivel significante, nosotros siempre ordenamos las palabras, ¿sí? O sea, nosotros tenemos en nuestra cabeza todas las palabras, pero ¿qué pasa? Que para expresar una idea, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionarlas primero, ¿cierto? Después de seleccionarlas, unirlas, y no las unimos porque si las unimos en torno a unas reglas, ¿sí? Entonces, para yo decir una idea, tengo que pasar por un proceso que es supremamente rápido. Por ejemplo, María, ¿qué hizo por la mañana? A las 10 de la mañana. Ya. Si miran, eso es súper rápido. Selecciona las palabras y responde. Ya pasa en nanosegundos, pasa eso, la selección del significante, ¿no? Entonces las seleccionamos, las ordenamos, ¿sí? Porque primero ella, ¿qué tuvo que hacer para responder? Primero, entender mis palabras, ¿cierto? Darles un sentido, con base en eso seleccionar las que ella tiene y emitir una respuesta. La respuesta fue súper rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todas las palabras de la civilización, digamos así, en algo que es nuestro universo simbólico, que es lo que estructura la mente finalmente, o sea, que es la mente un conjunto de significantes, ¿ya? Entonces lo que hacemos las personas normales es que es seleccionarlas, articularlas en torno a unas leyes y expresamos una idea. ¿Listo? Eso pasa súper rápido, ¿ya? ¿Cuál es la cuestión? Que hay unos significantes que están reprimidos. ¿Ya? Esos significantes reprimidos pues no van a salir tan rápido, ¿ya? Por ejemplo, María, ¿qué hizo el 5 de abril? El 5 de abril, ¿cuántos años tiene usted? De 2005. Entonces, si dan cuenta, ahí sí ya es más difícil responder, ¿no? Porque hay unos significantes que están reprimidos, ¿cierto? Que ella no responda, diga no sé, quiere decir que ella no vivió ese día. No, no es cierto, ella vivió, o sea, los significantes, todo lo que hizo ese día está allí. ¿Listo? ¿Qué pasa en la psicosis? Entonces nosotros tenemos en la neurosis hay una organización de los significantes de forma sincrónica y diacrónica. ¿Sí? Sincrónico, ¿qué quiere decir? Que todo está al mismo tiempo, ¿no? Y diacrónico, que nosotros los ordenamos en torno a una lógica temporal. Entonces, primero el artículo, luego el sujeto, luego el verbo, luego el predicado, y esa línea es nuestra línea temporal de organización. En la psicosis, como todo está estructurado, ¿qué quiere decir? Que esa línea temporal puede fallar, porque no está estructurado. Entonces, han escuchado a los niños que dicen, yo fui mañana a comprar con mi papá zapatos. ¿Sí? ¿Sí los han escuchado? O dicen, yo voy a ir ayer a ver el partido del Pasto. ¿Sí? Es decir, las palabras no coinciden, ¿ya? En los niños pasa porque apenas están aprendiendo
una organización que es diacrónica, ¿ya? Pero alguien de 30 años, un psicótico que le diga es que yo voy a ir mañana a lo que pasó ayer del atentado de las Torres Gemelas, pero mañana lo voy a hacer, porque yo soy el que pone las bombas en los aviones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen una historia clínica, una anamnesis, han visto que en el examen mental dice ubicado en tiempo y espacio, es por eso. ¿Sí? Que tanto esta persona se ubica en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Pero no es de una forma, lo que pasa es que hoy en día es muy mecánico, ¿ya? Pero eso de dónde viene, precisamente de esa desarticulación. Entonces el psicótico no puede, no estructura, ¿ya? El significante de forma articulada, sino que está todo desorganizado, ¿ya? Eso se llaman fenómenos del sentido y del lenguaje. Ahorita los vemos. Un psicótico también tiene algo que es que no tiene punto de almohadillado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando hablamos igual tenemos un límite, un borde, digamos así, ¿ya? De sentido. Entonces yo puedo decir qué calor, qué rico ir a comprarse ahorita un granizado de café con crema chantilly, cerezas y gotitas de chocolate. ¿No? Entonces todo está articulado. ¿Sí? Un psicótico puede decir qué rico irse a comprar ahorita un granizado con una vaca que le sacan la leche y de la leche hacen la crema, pero de la crema le faltaría el azúcar y el azúcar me toca irlo a conseguir allá al Cauca donde hay caña de azúcar, pero no puedo porque allá ponen bombas. Entonces, como ponen bombas, no puedo echarle crema a chantilly porque no hay vacas, entonces me toca conseguir otra cosa que se parezca, pero entonces no sé dónde lo encuentro. Entonces, sigue. ¿Sí? Entonces, como no hay el límite fálico, el psicótico agrega significantes adrede. ¿Sí? Por ejemplo, un escritor que se llama James Joyce, no sé si lo han leído. Entonces James Joyce tiene un libro que se llama Los Caminos de Fendingham. Es un libro de 300 páginas que se lo puede leer de cualquier forma que lo lean tiene sentido. Un grupo de viejitos, cuando lo acabaron, se pusieron a leer ese libro en todos los sentidos posibles y todas las formas que se pudiera leerlo, se demoraron 25 años leyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él escribió un texto que desde usted lo coge y comienza a leer tiene sentido. Si lo coge a derecho, al revés, de una parte hacia adelante, de una parte hacia atrás, saltándose partes, todo tiene sentido. ¿Sí? James Joyce, Fendingham Wave. Entonces, el psicótico tiene esa capacidad. ¿Sí? Entonces, cuando hacíamos el ejercicio de ir agregando una palabra para inventar una historia, igual es el psicótico, ¿no? La cuestión es que no es tan tácito, ¿cierto? En la psicosis eso se mira mucho, por ejemplo, en... Son varios. En el delirio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, los estudiantes del quinto B me quieren, de sexto B me quieren matar, y todos me roban los pensamientos cuando me quedan viendo. ¿Sí? Sobre todo Jonathan. Jonathan es el que más me quiere matar. Entonces resulta que vienen ahorita y entran dos chicas y golpean y dicen, profe, que venimos a hacer una prueba, son de décimo. Entonces en mi delirio, ¿a quién voy a meter? A ellas, ¿cierto? Entonces ya no digo solo los de sexto, sino que digo los de sexto y esas niñas de noveno. Y luego las veo ellas con los de su curso y digo los de sexto y los de noveno. ¿Sí? Entonces eso va ampliando y cada elemento se va insertando y se va articulando. ¿Sí?
Eso a nivel transferencial puede pasar con el terapeuta, entonces puede decir todos me quieren matar, y usted lo va a atender y después que pasa usted lo mete en el delito. ¿Sí? Entonces ya no va a decir ellos me quieren matar, sino ellos y mi psicólogo me quieren matar. ¿Ya? Cuando pasa eso no hay forma de tratamiento posible, que desgloso para ustedes. ¿Sí? ¿Estamos? No se puede jamás. Bueno, entonces, la forclusión, para que no vayan a preguntar el martes otra vez, es la forclusión de ¿qué? El nombre del padre, del significante, el nombre del padre, quede con un agujero, no en el ser como la castración, sino en el universo simbólico. Eso lleva a que todas las representaciones significantes se desorganicen. ¿Sí? Y esa desorganización va a producir unos efectos a nivel del lenguaje y a nivel del cuerpo. ¿Listo? Entonces, si ya está eso clarito, vamos para acá. ¿Tienen calor? Sí. Bien hecho. ¿Qué es el super yo? Instancia psíquica. Ahora hagamos un ejercicio. ¿Quién no puede dormir? ¿Quién tiene problemas para dormir? Juliet, de acá. Juliet, ¿durmió bien anoche? ¿Por qué? No sé, profe, yo sobre muchas cosas. ¿Qué sobre bien? Cosas de ¿Se mi puede casa, contar? cosas de mi casa. A ver, no, pero puntualmente, ¿qué es lo que piensa? Por ejemplo, estos 3 días que pasaron, salí mucho a tomar, a desorganizar mi vida. Entonces en mi casa están muy molestos y eso me tiene como un poco preocupada. Y eso mucho eso. Ya. ¿Y por qué salió a desorganizarse? Porque no me importaba nada. ¿No le importaba nada? Quería estar como, o sea, no vivir en mi rutina normalmente. Ya. ¿Y en su casa por qué se molestaron? Porque no llegué los 3 días y todos los 3 días me desaparecí y no contesté ni llamadas ni mensajes. Ya. Y cuando dice que está preocupada, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, o sea, me preocupa, no, la percepción que tiene mi familia de mí. Obviamente me la preocupa, pero Ajá. ¿Y qué percepción tiene de usted? pues que soy una de esas, ¿qué puedo decirlo? Una desconsiderada. Ajá. ¿Eso se lo han dicho ellos? Sí. Sí. Ya. Pero anoche, por ejemplo, No me hablan, están molestos conmigo. no le hablan. ¿Y qué pensaba usted? Es que piensan lo peor. ¿Que es una desconsiderada? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Eso se llama rumia? No. Pensamiento intrusivo. Sí. Eso es de cognitivo conductual. Qué bonito. Eso se llama super yo. ¿Y eso qué es? Como el yo no está unificado, hay una parte que le dijo, Juliet, vamos de farra. Y ya estando en farra, había una parte que le dijo, te van a regañar. Y había otra parte que le dijo, el hijo, sigamos. ¿Cierto? Y siguió y siguió y siguió hasta que se dio cuenta y dijo, pues púchala, embarré. Y aparte de darse cuenta por las noches, está diciéndose, yo soy una desconsiderada. ¿Se dan cuenta lo que es el super yo? O sea, no es el yo el que está pensando en uno, por eso no tiene nada que ver con la supuesta rumia de los cognitivos. Porque una cosa es pensar una idea, por ejemplo, yo puedo decir un inventor.
voy a descubrir una teoría, voy a inventar una teoría. Digo, bueno, ¿cómo mejoro los lapiceros para que no se sequen tan rápido? Me pongo a pensar, eso en sí es genial, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que acontece en nuestra cotidianidad, ¿ya? Porque usted no esté que esté pensando en algo. ¿Sí? De hecho, no se piensa, son ideas que llegan. Ni siquiera son ideas, son voces. ¿Cierto? Entonces se le llega la voz de la mamá, la voz del papá. Si usted cachó al novio y se peleó con el novio, se le llega la voz del novio, por acá, voz, cochino, quien se lo fuiste a hablar. ¿Sí? Si es la novia también se le aparece la voz. ¿Ya? ¿Y por qué son voces? Porque las voces son las representaciones de las palabras. Recuerden, nosotros somos pura palabra ya. ¿Sí? Entonces, esas palabras que efectos producen, ¿qué le producen al sujeto? Displacer. Sufrimiento, ¿cierto? Malestar. ¿Ya? Ese es el super yo. ¿Sí? El ello, ¿dónde estaba? El ello estaba cuando le dijo vamos a gozar. Y mientras estaba gozando, le dijeron sigamos gozando. Que no hay mañana. Entonces, el yo no está unificado, está fraccionado, ¿sí? En la neurosis. Cuando usted piensa, ¿qué es lo que hace? Traer a colación ideas. ¿Cómo? Traer a colación ideas. Imagen. Duro. Hablo conmigo mismo. Habla con usted mismo cuando piensa. ¿Sí? El pensamiento en realidad es un diálogo con uno mismo. ¿Sí? Por eso el yo es dual. ¿Sí? ¿Recuerdan la fase del espejo? Que es un yo, pero también es un otro. Entonces, ¿yo puedo hablar conmigo mismo? Sí. Donde el yo, una dimensión del yo es otro. Y eso me pone a dialogar conmigo mismo. Y eso lo hacemos siempre que pensamos. ¿Ya? ¿Cuál es la cuestión? Que yo en ese interlocutor me identifico, o sea, sé que soy yo mismo, ¿sí? Aunque esté por allá lejos. Y cuando el tipo tiene una vocecita que a veces, yo qué sé, usted va a subir una foto y dice, no, qué feo te ves, o así, como lo minimiza, ¿eso qué? ¿El yo o el super yo? Super yo. Entonces, ¿yo qué sería? Nada. Su representación, y ya. Nada. Casi nada. Por eso es tan fácil de dominar el yo. Usted lo domina el yo con drogas, con alcohol, con hipnosis. Se duerme facilito. Después hacemos un taller de hipnosis. Vamos a tener tiempo. Eso pasa en la neurosis. En la psicosis, como no está integrado, no está organizado, el yo está mucho más fraccionado, es una separación más radical, a tal punto que lo que nosotros identificamos como nuestra propia voz, ¿qué pasará en el psicótico? Se distorsiona. No, Es la voz del otro. es la voz de otro. ¿No? Entonces el psicótico no dice yo estoy pensando que los quiero matar, sino que va a decir las voces me están diciendo que Los malos. es malo. ¿Sí? Es decir, su propia voz no se identifica y la experimenta como una voz ajena. O sea, pero aunque tenga, digamos, su misma voz, otro tono, lo que sea, pues, es su propia voz, por así decirlo. Es que tú cuando piensas y hablas contigo no te pones tu voz, tú asimilas una voz. Que la voz no es esta voz, no tiene que ver con la voz física. Yo soy la muda que piensa. Cuando pienso palabras, o sea, como si fueran sujetos. Ujú. Así. A ver, Es una genia incomprensible. Entonces el yo es más
radical, ¿no? Está más fraccionado. ¿Sí? Hay una radicalidad en ese fraccionamiento que lleva a una desunión, una desintegración del yo. ¿Sí? A nivel de los ideales, ¿recuerdan del ideal del yo y el yo ideal? Sí. También hay más radicalidad. Entonces los ideales también están más fraccionados a tal punto de que el ideal del yo puede asimilar al yo. ¿Sí? Entonces yo no soy John Jairo Ortiz, profesor de psicoanálisis, sino yo soy Lacan. ¿Se puede minimizar también? Al contrario. No. O sea, a pesar de, digamos, bueno, fuera un doctor, tengo títulos, pero no soy nadie, me falta tal. Eso es una broma. Entonces el ideal del yo, el yo ideal, perdón, asimila el lugar del yo, debe asimilar. ¿Sí? Más sería como una proyectada suya. Entonces, tú que hablabas de psicosis, yo no soy yo, sino que yo soy mi madre. ¿Eso sería un trastorno de identidad? No va a ser. Es psicosis. Psicosis. Se como amigos padres. Psicosis. Hay fenómenos a nivel del cuerpo. Entonces, yo no miro en el espejo mi cuerpo, sino que veo qué cosa. Otro cuerpo. ¿Cierto? O yo me miro demasiado gordo. Yo me miro al espejo y tengo 200 kilos. Cuando tengo 40. En la psicosis el super yo es más severo. ¿Ustedes vieron el Game en Netflix? El Game. El gay. Bueno, ya no la vi. Sí, bueno. ¿Sí la vieron? Por ejemplo, él tenía una voz que le decía cochino, sucio, tú eres un asqueroso. Y era la voz de la madre. Que usualmente el super yo es la voz materna, ¿no? Que castiga. Se le dice, bueno, mijito, y te castiga. ¿Sí? Lacan, ¿de dónde estructura el super yo? Pongan atención, por favor, Gabriela y compañía. El nombre del padre, la ley paterna es simbólica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es simbólica? Que es radical. Entonces yo le digo, no me salgan el celular en clase y punto. Y nadie lo saca. ¿Ya? ¿Ustedes han visto esos letreritos que dicen prohibido botar basura, multa 500,000 pesos? Sí. ¿Sí? ¿Está prohibiendo botar basura? ¿Está prohibiendo botar basura? ¿Sí? No, está diciendo no. No. Es una advertencia, más que como evitar que tiren o no tiren basura. ¿Se está prohibiendo? O sea, sí, por ahora tiene que pagar la edición que tiene que pagar. Por lo tanto, no está prohibiendo. Entonces, estos letreros son ambiguos. O sea, no están prohibiendo en realidad, ¿no? Está diciendo no voten, pero si votan, hay una consecuencia. Usted verá si vota o no vota. ¿Ya? Pero no es una prohibición. Entonces, en el mundo no hay leyes que prohíban. Solo había algo que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están escritos en un pretérito pluscuamperfecto que posibilita la prohibición. Entonces dice, primer mandamiento, no matarás.
¿No? Cuando dice no matarás, te está diciendo, pudiste matar hasta ahora, pero de aquí en adelante, miércoles, no robarás, no interrumpirás al profesor. O sea, ¿qué le está diciendo? Pudiste, pero ya no. Pudiste hacerlo, pero ya no, es una prohibición taxativa. Las demás normas que existen, ninguna prohíbe nada. En donde dice, por ejemplo, prohibido robar. ¿En qué código penal del mundo? De policía. No. Es implícita. Ninguna norma le prohíbe nada. En el código penal, ¿qué dice? Por ejemplo, hay homicidios y dependiendo de qué tanta gravedad hay homicidio culposo, doloso y preterintencional. Y hay agravantes y atenuantes. Pero no le está diciendo que no mate. Está diciendo, dependiendo de las circunstancias, tendrá una penalización. ¿Cierto? Por eso en la sociedad no hay prohibiciones. ¿Sí? Ninguna norma, ninguna ley penal prohíbe absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que todo está permitido realmente. Nada está prohibido. ¿Sí? La prohibición está a nivel del deseo de los obsesivos, por ejemplo. El deseo es imposible, entonces todo está prohibido. ¿Ya? De igual forma opera el superyo. ¿Sí? Entonces, leyes sociales no hay ninguna que prohíba. ¿Sí? Leyes subjetivas está la ley del padre, que es así, prohíbe. Donde dice no sale y punto. No me sale con ese mechudo, no sale con el mechudo y punto. ¿Sí? Loliet, no me sale a beber un mes. ¿Sí? No sale a beber un mes. ¿Cuál es la cuestión allí? Que la mamita le da pena y le dice, mijita, ¿quieres a tomar? Vaya un ratito, vaya. Pero verá, llega a las 12. Yo ya veo que le digo a su papá para distraer. Cuando se fue a tomar, las 12:30, nada. La 1, nada. Las 2, nada. Las 3, nada. Y fue llegando a las 4, bien tomadita por allá. Hasta eso ya se dio cuenta el papá. ¿Quién la regaña más? ¿La mamá o el papá? ¿Ah? ¿La mamá o el papá? El papá la regaña a la mamá. La mamá la regaña más. ¿Sí? ¿Por qué? Confío en ella. Confió, la hizo mentir y le rompió la confianza. Así mismito es el superyo. ¿Sí? Entonces le dice, vaya tranquila, vaya a tomar un ratito. Pero viene acá temprano. 3 días, nada. Y ahí a los 3 días que va abriendo los ojos, que le dice, la embarraste. ¿Sí? Entonces para Lacan el superyo es la internalización de una ley materna no simbólica, autotransgresiva. Entonces el letrero de no botar basura, prohibido botar basura, multa 500.000, es una ley autotransgresiva. Es decir, le dice algo pero se transgrede a sí mismo. ¿Sí? Entonces la mamá, a nombre del amor, impone leyes autotransgresivas. Entonces la mamá le dice, si no hace las tareas, no le compro pizza. Y no hizo las tareas, pero él por ahí por la noche va llegando, tome su pizzita, ¿no? ¿Sí? Mientras que la ley simbólica lleva al no taxativo, ¿sí? La ley materna es autotransgresiva. ¿Sí? Esa ley autotransgresiva es la que configura el superyo. En el inconsciente el no existe. Por eso es simbólico el no. Entonces yo le digo, Gabriela, no pienses en una vaca. ¿Qué pensó? ¿Sí?
Margit, no piense en una flor. Karen, no coge el celular. Carol. Por eso, ¿usted por qué me hace caso? Entonces, el no en realidad no existe porque el lenguaje nos lleva a proposiciones todas afirmativas. ¿Sí? De ahí que el no y la prohibición es inconsciente y es simbólico. ¿Estamos hasta allí? Profe, en el inconsciente no existe el no o El no no existe. ¿Cómo? Jonathan, Mande. tiene 3 minutos. ¿Qué hago? La pausa activa. Sí, ¿por qué aquí? Ah, sí, sí, está buenísimo. Ya, profe, ¿Ya? ya, después vuelvo a lo del mundo. ¿Quién va acostados? No, necesito que me colabore en Mito. Uno. Sí, Mito. Con todos, ¿no? Con Sí, ya sé, pero piénsalo. Claro, ya Cada está. uno de ustedes te sale del salón y acá todos escogen un líder. Tipo, y el líder debe hacer cualquier cosa, como yo que sé, aplaudir, y si él aplaude, ustedes aplauden, y si él alza las manos, ustedes alzan las manos, y así, y él tiene que adivinar quién es. Fácil, fácil. Aquí hay un tipo. A ver, espera, hay que sacar a alguien del salón, le entendí. Hasta allí llegué. Hay que Saquémoslo primero. sacar a alguien del salón. Saquémoslo, ¿cierto? Sáquenlo, pues. Ustedes
Escoja. Y le pongo música para que no escuche. Y le pongo música. Primero sabemos, luego le explica lo que hay que hacer. ¿Qué? Ahora un líder de acá, porque lo otro. Un líder, Nicole, ya. Yo creo que ella le limita, y luego la ponemos ahí en la mitad y tienen que adivinar quién es. Silencio. A ver. Ella, ejemplo, hace las manos. Eso, todos pensamos la mano. Pero sin decirlo. Sí, todos la invitamos a ella, todos ya sabemos que ellos son la líder, y entonces el de acá tiene que adivinar quién es. ¿Sí entienden? O sea, por ejemplo, Eso, y hace cualquier movimiento, aplaude y así. ¿sí entienden? O sea, ella tiene que adivinar quién es la líder. Ella va a entrar, eso nadie va a hablar. Entonces, cuando haga algo, nosotros lo hacemos hasta que adivine quién es. Ya. Sí, pero cambiémosla porque dije durísimo quién era el líder. Sí. Y ya les digo que Ya. Y nos sentamos ahí en el medio de todo. ¿Nos paramos o Sentados. Mario, venga. Aquí siéntese, compañerito. Sí, siéntese, usted de acá. Este más rápido se micrófono. Eso, listo. Empezamos a ver. Listo, empezamos. Ya. Usted, aquí hay un líder. Tiene que adivinar quién es. Que no haga. ¿Ya empezamos? Pero pues el líder tiene que comenzar. ¿Ya empezó? Ya. Vamos. Aleja. ¿Quién está ¿Maggi? No. Quedó bien claro. Parados, Juanita. Sí, claro. Otro. Explícame, no entendí bien. Porque ustedes están muy lentos. Yo Yo he declarado que todo es así. Pero bien. No saben no Obvia. saben no, pero Es que todos tenemos que ver allá. Claro, tenemos que ver allá pues para poder. Mejores parados. Vaya, Gabriela, por fallar. Parados mejor, claro. Parados las manitos. Hagan rondita. El líder va a ser. Ok. Pero de simular a todo. Claro. Nada más piernona. ¿Quién más? La más piernona. No, piernona. Otra. Mentira. Acá, ¿cómo debe ser bien ahí? Pero bien. Es Juliet.
¿No? Pero no hacen nada. Lo quedan viendo fijo, pero. Lo quedan viendo fijo el cofre, pero. Una medio responsabilidad. No duró ni 5 minutos. Bueno, sigamos. Verán, hay otra cuestión con la ley, ¿cierto? ¿No? El padre tiene que representar la ley en la neurosis, ¿no? Porque si el padre encarna la ley, es una ley no asimilable. Por ejemplo, si yo llego y le digo, señorita, yo soy policía y están tomando las 4, le digo, señoritas, por favor se me retiran. ¿Qué hacen? Se van, ¿cierto? Pero si yo llego, ¡ey, pues puta, no estás en acá, aquí están llame y llame, que no dejan dormir, se me largan de acá. ¿Qué hacen? No se van, ¿cierto? Entonces, cuando alguien encarna la ley, es una ley no asimilable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir representar la ley? Por ejemplo, piensen en un partido de fútbol. ¿Quién es el representante de la ley ahí? El árbitro, ¿cierto? Pero él representa la ley en tanto que la ley está en otro lado. O sea, ya hay unas normas escritas que él representa, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega y dice, peguen con la mano? Cada 3 palos equivale a un gol. Solo van a jugar en la mitad de la cancha, la otra mitad no juega. Entonces el juego pasa lo mismo que el rostro, ¿sí? Desestructura, ¿sí? Entonces cuando hay un padre que encarna la ley, produce también una desestructuración, es decir, una psicosis. ¿Ya? Por ejemplo, el papá bueno, este es el padre de Schreber, que es un caso de psicosis que se lo voy a mandar para que lo lean los que quieran, ¿ya? El padre de Kafka, por ejemplo, ¿sí? Era un padre supremamente autoritario. Cuando un padre es autoritario no representa la ley, sino que encarna la ley y eso produce efectos subjetivos. ¿Listo? Hoy en día, por ejemplo, los chicos dicen que a mí me tienen que dar argumentos de por qué. Si llega el papá, pásame el control y está ahí, la niña está allá en el otro cuarto y Bianca, venga, mande papá, pásame el control. Y está ahí abajo de la cama. ¿Y usted por qué no lo coge? Porque usted es mi hija y tiene que obedecer. ¿Sí? Entonces, esa ley no es simbólica, si se dan cuenta, no produce un simbolismo de la ley. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Roxanne. Entonces, dentro de la psicosis, hay algo que se llama los fenómenos elementales. ¿Qué son los fenómenos elementales? Como en la psicosis no hay castración, no hay falo, por lo tanto no hay deseo y por lo tanto tampoco hay síntomas. ¿Sí? Es decir, no hay un producto de un conflicto psíquico, ellos presentan fenómenos. ¿Ya? ¿Qué fenómenos presentan? Alucinaciones, delirios, ¿qué más? Ya no me acuerdo.
¿Qué tipo de alucinaciones hay? Auditivas, sensoriales, visuales, olfativas. Alucinación auditiva, un ejemplo. Escuchar voces, ¿no? Visuales, Ver cosas donde no hay. ver cosas, ¿no? Y sensoriales, Sentir. por ejemplo. Sentir. Yo siento que este brazo no es mío. Puede ser. Puede ser. Pero en realidad, por ejemplo, sentir que te rasguñan, ¿no? Tienen las marcas. Esas personas que supuestamente Los tienen estigmas. estigmas. Los delirios, que pueden ser delirios persecutorios, delirios de grandeza. ¿Qué otro tipo de delirios hay? De lenguaje. Mesiánicos. De grandeza. De lenguaje. De lenguaje. Delirios persecutorios. Un ejemplo. Delirio de grandeza. Místico. Yo soy de extracción, Cuando sienten que los. de extracción, delirios de extracción. Los místicos no son los que dicen que salen del cuerpo. San José me tocó el corazón. Oh, San José. Ayer estaba dormido y se metió y me arrancó el corazón. Me lo tiene que devolver porque si no me voy a morir. ¿Sí? San Juan, ¿no? Son delirios de extracción. Los extraterrestres me robaron los órganos. Bianca me roba las ideas. ¿Sabe lo que es que me roba las ideas? Esos son delirios de extracción, ¿no? Fenómenos del sentido, eso tiene que ver con fenómenos del sentido, tiene que ver con el campo de la certeza a nivel significante. Entonces, por ejemplo, yo veo un programa de televisión y dicen, sale un comercial, entonces dicen, tú eres el elegido. ¿Sí? Y entonces dicen, escucha, yo soy el elegido. ¿Sí? Es un campo de certeza, uno entiende pues que la televisión es metafórica y que la hablan yo, pero a cualquiera. Pero el psicótico entiende eso como un mensaje dirigido a él en particular. ¿Sí? Una vez un psicótico decía que lo comenzaron a perseguir y le preguntaron, ¿y cómo comenzó? Porque yo iba en el metro, que era de Medellín, estaba en la estación del metro y me letrero que decía, te estamos buscando. Y entonces miro eso y digo, pucha, cierto, me están buscando. ¿Sí? Fenómenos a nivel del yo. A ver, me olvidé la cámara que no se me confunda. Acá en el sentido me olvidaba la holofrase, por ejemplo.
La holofrase son palabras o frases que no tienen significado. ¿Sí? Entonces, una vez, por ejemplo, estábamos entrevistando una chica psicótica y ella decía, ella era negra, ¿no? Y entonces decía, era un delirio de extracción, decía que ella era blanca, sino que los extraterrestres habían venido y le robaron el cuerpo. Y entonces que le robaron el cuerpo y le dieron mientras tanto ese cuerpo de negra que tenía, entonces los estaba buscando para que le devolvieran su cuerpo blanco. Y entonces estaba hablando y decía, además que lo que no le gustaba de su cuerpo era su pilgallo, decía ella. ¿Sí? Y entonces, claro, ¿y qué es el pilgallo? Pues el pilgallo. ¿Ya? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo? ¿Dónde se ubica? Esa es una palabra compuesta, ¿sí? En ella que venía de pi, de pipí, porque se me robaron el pilgallo y se apuntaba, pues ahí les preguntaron, que era pil y de pipí y gallo, ¿sí? De gallo asumiendo pues el que es el regionalismo, que en algunas partes ella era de la costa, le dicen a la vagina, le dicen el gallo, entonces era un neologismo, o sea, no es una holofrase, es un neologismo de dos palabras compuestas, pero que solo tenía significado para ella. ¿Sí? Entonces, el pilgallo son, los neologismos, perdón, son palabras inventadas que utilizan los psicóticos cuando hablan, pero que solo tiene significado para ellos. ¿Sí? La holofrase, por su parte, son palabras que ya existen, pero que las utilizan de tal modo que solo tiene sentido para ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, comunitaria, esa palabra existe. Entonces, un psicótico decía, él mató a 3 personas, ¿sí? En la calle. Y entonces, él las mató porque tenía un delirio místico. Este es otro delirio. Y el delirio místico tienen una misión porque son enviados de un ser divino. Entonces decía que él los había matado porque Dios se lo ordenó. Nos estaba narrando de cómo se metió esa cuestión. Se metió en una iglesia cristiana y entonces él decía, es que yo los domingos voy a hacer la comunitaria. ¿Sí? Y entonces cada rato decía, no, es que a mí sí me gustaba los domingos hacer la comunitaria. Y no, yo estaba con el padre y el padre hablábamos y de ahí después de hablar con él me iba a hacer la comunitaria. ¿Sí? Entonces ese significante se repetía mucho, ¿no? Entonces le preguntaba, bueno, ¿y qué es la comunitaria? Entonces dijo, ¿cómo no vas a saber qué es la comunitaria? La comunitaria. ¿Ya? Esa es una holofrase, ¿ya? O sea, es algo que solo tiene sentido para él. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre holofrase y neologismo es que el neologismo es una palabra inventada. La holofrase es una palabra que sí existe, pero se desarticula del sentido general y tiene solo sentido para él, ¿no? Entonces, él debería decir, por ejemplo, me fui a hacer trabajo comunitario. Sí, me fui a hacer apoyo comunitario. Pero no decía eso, él decía la comunitaria, que en realidad gramaticalmente pues no tiene sentido en la frase. ¿Listo? A nivel de fenómenos del yo, cuando dicen todos me oyen, todos saben lo que pienso.
y si yo digo, todos me ven desnuda, por ejemplo, algo así, ¿en qué entraría ahí? Sí, también un fenómeno de yo. Entonces, ¿por qué se utilizan estos fenómenos elementales en la clínica diferencial? Porque la gente piensa que los psicóticos solo son las personas que alucinan y que deliran. Y hay muchos psicóticos que no tienen alucinaciones y que no deliran. Entonces, ¿dónde se da cuenta uno? En las demás cosas. O sea, asumir que otras personas piensan algo de ti. Eso no sería una distorsión cognitiva. Sí. Todos somos psicólogos. A ver, ¿qué es una distorsión cognitiva? Es un pensamiento distorsionado. Como ejemplo era compañero, yo creo que en alguna época de su vida usted debe haber pensado, ay no me pongo este conjunto de ropa porque qué pensarán los demás de mí, o si salgo con eso, qué vergüenza. Entonces está asumiendo que las otras personas van a pensar eso de usted. ¿Es? No, pero eso no es una distorsión cognitiva. Pero eso sería psicótico, ¿no? No, tampoco menos. Cuando ve a alguien dice, uy, ese tipo me está mirando, seguramente está pensando algo mal de mí. ¿Eso no sería psicótico? No, tampoco. Mejor. Porque tiene que ver el punto de certeza. La duda no cabe entonces en el psicótico. Es decir, ¿será que no me pongo esto? Ya está dudando. Eso es neurótico. Si dice, no me pongo eso porque los demás de pronto les caigo mal, ya está dudando. No me pongo eso porque me puede quedar feo, ya está dudando. Verás, la cuestión de la distorsión cognitiva, ¿qué implica? Si hay algo que está distorsionado, quiere decir que hay algo que está correcto, ¿cierto? Por lo tanto, las famosas distorsiones cognitivas están atadas a un discurso de poder. El psicótico psicólogo es el que te dice, tú tienes una distorsión cognitiva, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Ya? Obedeciendo a un discurso de poder. Porque te dice qué es lo que tú tienes que pensar. Eso es otra cosa diferente, ¿no? Que te digan qué pensar. La cuestión acá es un nivel de creencia. El psicótico no dice, doctor, ¿será que estoy pensando mal porque los quiero matar? No, eso es neurótico. ¿Sí? El psicótico va a decir, los tengo que matar porque me ordenaron. Eso no es una distorsión cognitiva. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, que por eso hay que estudiar mucho lingüística. El lenguaje dice muchas cosas. A través de lo que hablamos decimos muchas cosas. Una vez una paciente me decía, no, es que yo estudié mi carrera porque yo quería, pero no sé, llegué allá y me sentí mal, y entré en angustia, entré en crisis. Yo le digo, a ver, cuéntame cómo hiciste selección. No, pues estábamos mirando carreras y decidimos que me fuera a estudiar a Cali. Le digo, ¿no se supone que estudiaste lo que quisiste? Sí, dijo que hablas en plural. ¿Quiénes decidimos? Apenas allí se dio cuenta que quien había elegido la carrera era ¿quién? La mamá. Y quien le dijo que se fuera de paso era ¿quién? La mamá. Por lo tanto, ¿quién eligió su vida? La mamá. ¿Por qué entró en crisis? Porque su vida la eligió La mamá. ¿Sí? ¿Y todo con qué? Simplemente con un plural que se le salió por ahí. ¿Ya? Entonces, cuando uno trabaja desde la clínica psicoanalítica, uno está muy atento de lo que una persona dice. Porque en lo que dice, sin darse cuenta, dice muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla con un psicótico, por ejemplo, mira o intenta mirar este tipo de cosas. ¿Ya? Porque como no alucinan y no deliran, ¿sí? Eso desde la parte cognitiva no les interesa. En lo cognitivo les interesa que usted tenga un pensamiento racional acorde
a los preceptos sociales. En psicoanálisis no nos interesan los preceptos sociales, sino lo que usted de verdad siente y piensa porque a usted se le da la regalada gana, porque la regalada gana se llama deseo, y el conflicto es frente al deseo, no frente al psicólogo ni frente a la sociedad. Y el deseo conflictúa ¿con quién? Con la norma. ¿La norma de quién? La norma del papá y de la mamá. Si a usted le gusta el bazuco, pues no pasa nada. ¿Quién es el que se queja? El papá y la mamá. Entonces, si a usted le gusta el bazuquito, pero es mamá y papá los que molestan, ¿qué hace? Pues se va a trabajar y se va a vivir solo, fuma su bazuquito y no lo jode nadie. ¿Cuál es el problema? Que si esa voz de papá y de mamá se internalizan, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque así se vaya a la China, la voz de la mamá y del papá va a estar ¿en dónde? En su cabecita. Y eso se llama super yo. Entonces, dentro de estas, bueno, estos fenómenos elementales son para hacer clínica diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que uno en psicoanálisis en realidad no nos interesa diagnosticar, a nosotros no nos interesa si es obsesivo, si es histérico, si es fóbico, si es esquizofrénico, ya, eso es lo de menos porque ese saber no le sirve a nadie, ya, pero la clínica sí es diferente, ¿sí? Porque si viene Jonathan y me dice, es que a mí no me gusta el psicoanálisis y me tocó hacer la práctica en psicoanálisis y tengo un docente de servicio que es de psicoanálisis y no le entiendo, ya me gusta otra cosa y quiero abandonar esa universidad, ¿qué hago? Pues ahí hay una queja porque hay un conflicto psíquico, ¿cierto? Porque quiere una cosa y le toca hacer otra cosa que no le gusta, le genera el conflicto psíquico y eso le puede producir o síntomas o angustia o inhibición. ¿Cierto? Ahí hay un síntoma, ¿ya? Pero si llega Jonathan y me dice, es que los cognitivos tenemos la verdad y tenemos que matar a todos los demás enfoques. Todo aquel que hable de otro enfoque está hablando mentiras y es un sacrilegio y tenemos que matarlos y yo soy el elegido para matarlos. Entonces allí ya no hay un conflicto psíquico, ¿cierto? Él tiene una certeza y frente a esa certeza yo no le puedo decir, no, pero ¿por qué piensas eso? Eso es una distorsión cognitiva, Jonathan. ¿Sí? Porque me va a coger y me va a matar de primero, pues si le digo. ¿Sí? Entonces a los psicóticos no se los puede confrontar. Como uno a un neurótico si lo confronta, ¿ya? A un psicótico no. Entonces sí hay variaciones a nivel de la clínica. ¿Cómo? Hable duro. Profe, ¿cómo se hace el rapport ahí con la persona psicótica? Si no se lo puede confrontar. Defina el rapport. Como crear un medio en el que la persona psicótica pueda tener como ese clic con el terapeuta para poder no abandonar la terapia. Es que eso usted no lo construye. ¿Cómo? Eso se llama transferencia. Si una persona lo conoce, ya hay transferencia. Y si se siente escuchada, la transferencia se sostiene. Si no, simplemente. En el caso de los psicóticos. A usted, por mucho que le enseñen de entrevista psicológica, que le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Llegaste bien? ¿Tuviste dificultades en llegar? Qué bueno, mira, yo soy Lulier, voy a ser tu terapeuta, aquí puedes hablar de lo que quieras, en confianza, todo queda entre los dos, y se pone a hablar y tú comienzas a hacer un tipo de intervención que no va con la persona, pues no te vuelve. Pero usted dice que con un psicótico no se puede confrontarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se...? Pero confrontar, eso no quiere decir que no lo puedas acoger. ¿Cómo sería confrontarlo? Confrontar el delirio, por ejemplo. Decirle, no, eso no es así, eso es irreal. Entonces, ¿cómo se lo lleva? O sea, decir que diga, es que yo escucho voces y decirle, no, es que tú no escuchas voces, eso es irreal, tienes una distorsión cognitiva. Por eso, es que esa es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Y por eso en psiquiátricos, los psicóticos, hay muchos casos que los violentan a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a confrontarlos, ¿sí? Y no confrontación en sentido psicoanalítico, sino que desde la psiquiatría clásica
recordarán que era lo que se intentaba hacer, hacerle entender al psicótico de lo irracional de su delirio. ¿Sí? Entonces tú dices, no, es que yo tengo dos cabezas. Me pongo un espejo. Y entonces, ajá, no, mira, si tú no tienes, ya, mira, tú tienes una cabeza. Y el otro, no, si yo tengo dos cabezas y yo me estoy viendo allí. ¿Sí? Y el otro que no tienes, pues claro, es como pelear con una pareja, pues se te llena el diablo de ira y te le tiras, ¿sí me entiendes? Entonces esa es la cuestión, ¿ya? Lo que pasa es que no se entiende, por ejemplo, que todo esto es la realidad del psicótico, o sea, no es una imaginación, ¿sí me entiende? Es el campo de la certeza, y como es campo de la certeza es su mundo, o sea, el psicótico realmente siente, o sea, tiene otra cabeza y la siente, ¿sí? Y puedes decir, no, si ahí no hay nada, y le haces así, él siente el dolor como el miembro fantasma, por ejemplo, ¿ya? Por eso en las alucinaciones del cuerpo, los estigmas que le salen, las marcas, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente ellos lo sienten, lo configuran así, lo marcan sobre el cuerpo. ¿Sí? O sea, no es una imaginación, no es una fantasía, o sea, es realmente, yo le ponía a la mamá de un chico que es psicótico, para que entienda, le decía, haga de cuenta que es como cuando usted está en un sueño. Usted está en un sueño y usted no sabe que eso que está viviendo es un sueño, ¿ya? Igual es un delirio. Un delirio es un sueño despierto de un psicótico donde lo que ve pasa en realidad, ¿sí? Y decirle, no, es que no está ahí, no hay nada, no existe, no hay otra cabeza, o sea, es absurdo, ellos nunca lo van a asimilar de ese modo, ¿ya? Entonces ahí vamos a las diferencias epistemológicas, porque claro, desde la psicología cognitiva toman eso como un pensamiento irracional, o sea, el psicótico dice, tengo dos cabezas, claro, pues ese es un pensamiento y es irracional, pero la cuestión es que no es un pensamiento, sino es una experiencia subjetiva. No es solo un pensamiento, o sea, él sí lo vive, sí la ve, sí siente allí esa otra cabeza. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué haces? No hay la posibilidad de que cuando se ve en un espejo ya que no tiene otra cabeza diga, ese espejo está mañana, usted me quiere hacer. Y lo enfrente también. Sí, lo que sea te pueden decir. Qué miedo, normalmente. Bueno, entonces esto sirve para el diagnóstico diferencial, lo que les decía, ¿no? Entonces, en el campo de la psicosis, ¿cuántos tipos de psicosis hay? 5. ¿Cuáles son? Alucinaciones, delirio, Tipos de psicosis. tipos de psicosis, Ah, sí, Willy Wonka. Verán, en esas diapositivas hay algo que llaman prepsicosis. Lo que pasa es que esas diapositivas son las hizo una colega de la UDENAR, que me parece que están como completas, por eso las retomé, pero tiene algunos errores. ¿Ya? Por ejemplo, lo de la prepsicosis, eso no existe. ¿Por qué? Porque hablamos de estructuras, ¿cierto? Entonces, ¿hay una estructura psicótica o simplemente no la hay? Hablar de una prepsicosis implicaría decir que una estructura puede pasar a otra y eso no es así, ¿ya? Lo que hay son psicosis no desencadenadas. ¿Qué quiere decir una psicosis no desencadenada? Una persona que es psicótica, pero que no presenta fenómenos elementales. Eso quiere decir. ¿Listo? De hecho, hay muchos psicóticos que no son desencadenados y tienen una vida perfectamente normal hasta que les pasa algo y se desencadena. Eso ya lo vemos después, ¿ya? Entonces la prepsicosis es una psicosis no desencadenada, no es que haya prepsicosis, ¿no? Los tipos de psicosis, ¿cuáles son, María? Bien, ¿algo más?
Bien, María, muchas gracias. ¿Qué es la paranoia? Llevar al extremo una fobia, puede ser. ¿Qué dicen las diapositivas? Verán, entonces, hagan de cuenta que, para que entiendan, ¿no? La neurosis obsesiva, donde se iba todo el retorno a lo reprimido, al pensamiento. En la histeria, al cuerpo, y en la fobia a un objeto exterior. Acá es lo mismo pero más radical. Entonces el paranoico se va a nivel del pensamiento en la construcción del delirio. En la esquizofrenia se va al cuerpo a nivel de la alucinación. La melancolía se va a un objeto. La cuestión de la melancolía es que se identifica con un objeto perdido. Y en el autismo hay un vacío del lenguaje. Entonces, en el paranoico el delirio es una constitución narrativa. ¿Cómo identifica un paranoico? Porque el paranoico le va a contar como un cuento. Vacío del lenguaje. Entonces el paranoico le va a decir: yo vengo enviado por Dios y mi misión es depurar al mundo de los uribistas y tenemos que acabar con los uribistas. Y solo yo tengo la clave, pero esa clave no se la puedo decir a nadie y la tengo escondida en un bosque, y en el bosque hay un grupo de seres de otros planetas que están conservando el secreto. Y entonces si yo le digo a ustedes, esos seres me van a perseguir y me van a matar, por eso yo no puedo decir dónde estoy, y le va a seguir contando como un cuento, ¿sí? Entonces el delirio es una ideación narrativa. Eso no lo va a tener un esquizofrénico. El esquizofrénico va a tener, ¿qué? Va a tener alucinaciones, ¿sí? Las alucinaciones no son narrativas. Entonces él va a decir: yo escucho voces. ¿Qué voces? Ajá, no sé. A veces me dicen una cosa, a veces dicen otra, pero no les va a contar, no les va a echar un cuento, como se lo echa el paranoico. El melancólico es un tipo de psicosis que el melancólico se identifica con el objeto perdido. Entonces yo terminé con mi novia y me sigue doliendo y siguen llorando.
Ah, ya, ¿y por qué era tan importante su novia? No, porque era bien especial, que no sé qué. Y ahí media hora de la entrevista del psicólogo cognitivo. Ah, pero usted tiene que volver con su novia. No, es que ella se murió hace 20 años. Entonces el melancólico se identifica con el objeto perdido, a veces con el objeto muerto. Entonces que se murió el papá y se fue a la casa y se puso la ropa del papá y no se la quitó más. Y ya lleva 1 año poniéndose la ropa del papá, la misma ropa, sin bañarse, sin cambiarse, no se deja quitar la ropa, no se deja cambiar. ¿Sí? Y el autismo, para entender el autismo hay que entender que nosotros somos seres de lenguaje, así Jonathan no crea en eso, pero somos seres de lenguaje, ¿sí? Entonces, comenzando por el nombre, ya hay lenguaje, ¿cierto? Entonces, para decir yo no creo en eso, pero uno se dice yo, Jonathan, no creo en eso, ya se está nombrando y el nombre que es una palabra, y la palabra que es lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que el lenguaje nos habita. Nosotros somos habitados por el lenguaje, ¿sí? El superior, por ejemplo, se dará cuenta que es la voz del otro que nos habita finalmente, ¿sí? Que nos dice, tú eres tonto, tú eres inútil, tú no puedes, o viceversa, que nos dice, tú eres el mejor, tú eres un campeón, eres un ganador. Es la voz del otro que nos habita a través del lenguaje. Y entonces nosotros somos seres narrados desde antes de nacer. Entonces, por ejemplo, los papitos de Gabriela, antes de que existiera Gabriela, hacían cositas. Hasta que llegó y dijo, tengo un retraso. Y dijeron, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Dijeron, no, pues hay que tenerla. Y entonces comienzan a hablar y dicen, ¿tú qué quieres? Yo un niño. Y tú una niña. No, chévere, una niña. No, y si es niña, ¿cómo le vas a poner? Gabriela. ¿Y qué te gustaría hacer con Gabriela? No, pues me gustaría comprarle vestiditos rosados y cogerle moñitos y llevarla al parque y llevarla al Happy City, me la llevaran todos los domingos, ¿sí? Y apenas llevaba 3 mesecitos de gestación, es decir, Gabriela ya existía desde antes de nacer. Y entonces van 1, 2, 7, 8 meses, 9 meses y ya está Gabriela por allá en la panza. Pero ella ya tiene nombre, ya tiene apellido, ya tiene ropa, ya tiene cama, ya tiene cuarto, ya tiene juguetes, ya tiene todo, sin ni siquiera haber nacido, ¿ya? Nosotros somos narrados, ¿sí? Entonces cuando ya Gabriela nace, ¿qué es lo que hacen los papás? Todo lo que hablaron y planificaron se lo mete como un software en el hardware del computador, lo meten en el cuerpecito de Gabriela y comienzan a hacer existir a la Gabriela que se imaginaron los papitos, ¿sí? Eso pasa en la mayoría de personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el autismo? Eso que hablaron no se llega a articular con el bebé que nace, ¿sí? Entonces yo quiero tener un hijo y le quiero poner Juan José, y Juan José va a ser futbolista y lo voy a enseñar a jugar desde chiquito porque yo quiero que sea mejor que Messi y quiero que me mantenga y lo voy a vender a un equipo europeo, entonces no voy a tener que trabajar y pues que ya le tengo comprados todos los uniformes del Barcelona, guayos, zapatos, todo cuando nace y nace discapacitado. Entonces, todo lo que había hablado, ¿lo puedo meter en ese cuerpo? Ya no se puede, ¿cierto? Entonces hay que reestructurar esa narrativa. Cuando esa narrativa no se reestructura, queda un cuerpo vacío. Ahí es el autismo, ¿sí? Por eso el autista no puede ver a los ojos, no puede hablar, no tiene lenguaje. Los verdaderos autistas, ¿no? Lo que hay hoy en día es un poco de histéricos que dicen ser autistas y que hacen grupos y foros y comunidades y hacen blogs en internet para hablar de lo que es el autismo y de qué tan triste se siente en la vida. Eso no es autismo, ¿sí? Pero el autismo es un tipo de psicosis
donde hay disfuncionalidades graves a nivel del lenguaje porque no hay lenguaje. Pero no es una neurodivergencia biológica. No. ¿Por qué se va? ¿Por qué se compone? Moneditas. ¿Cómo? ¿El juego de Jonathan? Monedas son juego de Jonathan. La de economía se puede hacer. El próximo lunes, recuerden que tenemos actividades de Santa Clara de 2 a 6. ¿De 2 a 6?